Lo que vamos a ver en esta tarde es Santiago capítulo 1, versículo 16 al 18. El título es de Dios, ¿no? De Dios. Ahora, les invito para que abramos nuestras Biblias en Santiago 1, del 16 al 18, y dice así: Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Lo que me gusta de este pasaje es como que salimos un poco de las pruebas, salimos un poco de la tentación, del pecado, y nos recuerda algo, Santiago. Número 1, lo que dice en el versículo 16, no se engañen, no se engañen. ¿Por qué dice no se engañen? Porque, ¿se acuerdan que habíamos hablado acerca de las tentaciones que tenía que ver, las pruebas que tenían que ver con las circunstancias externas, que no tenían que ver con algo que yo decido, sino algo que pasa en mi entorno, que no tengo el poder, por así decir, para cambiarlo, y que Dios utiliza esas circunstancias para poder desarrollar mi fe, mi integridad y para que podamos ser aprobados. A eso lo que Santiago lo llama prueba. Y después, por otro lado, hablaba de otro tipo de circunstancias que tiene que ver con las tentaciones, que no provienen de Dios, sino que tienen que ver con mis malos deseos. Y acá el contraste es, no se engañen, pensando en lo anterior acerca de los malos deseos y de las tentaciones, no se engañen porque todo lo bueno proviene de Dios. Presenta a un Dios en donde Él es la fuente de todo lo bueno. ¿Por qué? Porque el origen de todo lo bueno es el mismo Dios. Entonces lo que nos está diciendo Santiago en este caso es, no se engañen porque ¿de Dios vienen los malos deseos? No. ¿De Dios vienen las tentaciones? No. De Dios proviene todo lo bueno. Él es el origen de todo lo bueno. Y también me gusta en el versículo un poquito más adelante, en donde dice, versículo 17, la segunda parte dice, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras, ¿no? Y está separando a Dios de la oscuridad, de las sombras. Dios no tiene nada que ver con la oscuridad, Él es luz y lo presenta así, Santiago, Dios es luz. O sea, no la filosofía del yin y del yang, en donde dice que en todo lo bueno hay algo malo y en todo lo malo hay algo bueno, que se nos presenta esto y cada vez más tratando en los dibujos animados o en las películas, no sé, Maléfica, ¿no? Que normalmente uno tiende a pensar acerca de ese personaje, que es un personaje malo, pero nos lo presenta eso malo como que en verdad no es tan malo, en verdad es bueno. Lo que pasa es que tiene que ver con la perspectiva en que lo mirás. Pero bíblicamente Dios es totalmente bueno. Dios no tiene nada que ver con la oscuridad. Dios es luz. Es como el agua y el aceite, no se mezclan. No hay forma. No hay manera de que Dios pueda mezclarse, ni tenga intenciones, ni tenga algo en un rincón como oscuro. Para nada. Dios es luz, Dios es santo, Dios detesta el pecado estoy hablando, y está totalmente separado de la oscuridad. Y eso es importante y es lo que Santiago nos está diciendo. Pero hay algo interesante que quiero que podamos reflexionar juntos. Dios no cambia. ¿Vieron en el versículo 17 que habla que Dios es luz, pero más adelante dice que no cambia, versículo 17, a la mitad, y que no cambia como los astros,
ni se mueven como las sombras. Los astros cambian y las sombras cambian. Si en un día soleado vos vas a estar en el comedor de tu casa y quizás vas a ver que entra luz por la izquierda, pasa el tiempo, ¿sí? Y esa luz desaparece y aparece quizás en una habitación. O lo que antes era sombra va cambiando por el movimiento, digamos, de la luz que entra a tu casa. Cambia. Y lo que Santiago nos dice es que Dios no cambia. Dios es el mismo. No como las sombras ni como los astros. No cambia. Ahora, ¿por qué esto tiene que ser importante para mí? ¿Por qué el hecho de que Dios no cambie, de que Dios es luz, que no tenga nada que ver con la oscuridad, por qué para mí esto es algo muy bueno? ¿Y por qué Santiago lo menciona? Porque Dios tiene aún el mismo propósito desde que creó todo lo que existe. Desde que Cristo vino, se hizo hombre, obedeció hasta la muerte, murió y resucitó para salvar a toda la humanidad. Entonces, ¿por qué es importante? Porque uno podría considerar simplemente mirar la televisión o enterarte de lo que pase en los canales locales, en los diarios o en tu propio trabajo, que vos ves que la maldad es cada vez mayor. Y hay tantas personas que a veces nos desalentamos con las circunstancias. Y decimos, Señor, no sé cómo puede ser que todo esto esté pasando o me esté pasando. Te produce angustia, te da mucha bronca la deshonestidad de muchas personas. A veces la falta de cabeza, de criterio, de honestidad de tantas personas, que te volvés loco. Te produce no sé, pero nervios internos, impotencia tan grande que te desenfoca. ¿Por qué? Porque empezamos a mirar las sombras, ¿no? Pero Dios no es sombra, Dios no cambia. Dios tiene el mismo propósito, aún en la circunstancia que estamos pasando. El propósito de Dios no ha cambiado. Dios no tiene un plan A y un plan B. Que la humanidad está toda, o la gran mayoría de la humanidad es un desastre, que el pecado aumenta, que la maldad aumenta. No es que Dios ahora está preparando un plan B para solucionar los problemas que generamos nosotros. Dios tiene un solo plan y ese plan tiene que ver con la salvación. El compromiso de Dios para con la humanidad desde que creó todo lo que existe, el compromiso de Dios desde que Cristo murió y resucitó es el mismo compromiso que hoy Dios tiene con cada uno de nosotros, el mismo. Y eso nos tiene que dar una tranquilidad, nos tiene que dar una seguridad de que Dios no está tratando de salvar las circunstancias que nos tocan vivir. No, Dios no pierde el control. Dios no cambia. Lo que cambia son la pandemia, las enfermedades, cambian los políticos, cambian los problemas económicos, cambian nuestras relaciones. Quizás las relaciones que hoy tenés no son las mismas relaciones que tenías hace 2 años. Todo eso cambia. Cambiamos de casa, nuestras emociones cambian. Hoy estamos contentos y mañana nos levantamos tristes o angustiados. Hoy de salud nos sentimos fantásticos y por ahí mañana nos empieza a doler el cuerpo por la misma angustia. Pero hay alguien que no cambia y ese es Dios. Entonces, ¿qué seguridad yo tengo? La única seguridad que nosotros tenemos hoy es Dios. El único que no cambia. El único que tiene el mismo propósito para cada uno de nosotros. Dios nos propone a no distraernos por aquellas cosas que sí cambian. Hoy quizás estamos pasando un momento de dificultad económicamente, pero eso va a cambiar. Podemos estar peor. No, podemos estar mejor. Quizás hoy te encontrás con salud y estás tranquilo en tu casa, decís, a mí el COVID no me toca y por ahí mañana te toca. O por ahí no te toca nunca. No lo sabemos. Es algo que no podemos manejar.
Pero hay una seguridad que Santiago está transmitiendo, y es que Dios no cambia. Ahora, si seguimos en el versículo 18, no solamente son buenas noticias que nos da seguridad y tranquilidad en cuanto al propósito que es el mismo, salvación para tu vida, para la mía y para todas las personas que abracen el Evangelio, que vivan a la manera de Dios, que entreguen su vida a Jesucristo. Versículo 18 dice, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Dios, por medio del Evangelio, las buenas noticias. ¿Cuál es el Evangelio? Es Jesucristo. Las buenas noticias son Jesucristo, Jesucristo que murió por todos nuestros pecados, que resucitó y que todos aquellos que confiamos nuestras vidas a Jesús y que se ve claramente a través de nuestros frutos, confiamos nuestras vidas. Bueno, Dios tomó la decisión a través de estas buenas noticias, de este Evangelio, de hacernos nacer de nuevo o de hacernos nacer. O sea que es que Dios deseó que cada uno de nosotros fuéramos sus hijos. No somos un plan B. No somos un daño colateral. Bueno, está bien, la humanidad cada vez está peor, bueno, yo voy a salvar a algunos. No, es el propósito de Dios y Dios quiso que cada uno de nosotros fuéramos su hijo. Número uno, estamos hablando del que no cambia, del que es el origen de todo lo bueno. Bueno, Él quiso que nosotros naciéramos. Número uno. Número dos, ¿a través de qué? De las buenas noticias. De estas buenas noticias de Jesucristo. Dice que Él regenera al pecador y lo reforma, lo transforma por completo, haciendo de él una nueva creación. Y acá viene, por así decir, la frutilla del postre. Hay otras versiones que habla de primicia. En otras versiones, yo estoy leyendo la nueva versión internacional, pero la Reina Valera habla de primicias. ¿Saben lo que son las primicias? Dios nos considera primicia a todos sus hijos. Las primicias son la primera y mejor parte. Estaba pensando Santiago, Antiguo Testamento, acerca de las primicias, que tenía que ver con la primera y mejor parte de la cosecha, ¿sí? Pero acá hace una mezcla y dice, la primera y mejor parte ¿de qué? De la creación. ¿Dedicada a quién? A Dios. Imagínense por un segundo que cada uno de nosotros formamos parte de, digamos, no sé, somos tomates, somos todos tomates, ¿sí? Y lo que hizo Dios fue agarrar lo mejor de los tomates, de la primera cosecha, lo mejor, y lo juntó para Él. Bueno, lo que está diciendo Santiago es que nosotros, los hijos que Él quiso que fuéramos, somos la primera, no la segunda, ni la tercera, ni la última, la primera y la mejor parte de la creación dedicada ¿para quién? Para Él. O sea, no para algún conocido, sino que, ¿vieron cuando... ¿Qué pasa con el asador y qué pasa con el que reparte? El que reparte, ¿qué pasa? Tiene la mejor parte, ¿no? El que reparte tiene la mejor parte. O sea, el asador normalmente por ahí se queda al lado de la parrilla y empieza a repartir. Y siempre agarra la mejor parte que él sabe y se la come. En este caso, Dios tomó para sí la primera y la mejor parte dedicada a Él mismo. Y esos son sus hijos. Y es lo que Santiago está diciendo. Así que las circunstancias cambian todas. Hoy estamos en cuarentena, mañana saldremos, la pandemia va a pasar, en algún momento pasará, y nos enfrentaremos a otras circunstancias. Pero hay algo que nos tiene que dar tranquilidad, y es que Dios es el mismo, Dios no cambia. Y las intenciones que Dios tiene con cada uno de nosotros son buenas. Para Él sus hijos son lo mejor. Sus hijos son lo mejor. Está bien, estás desanimado. Hoy
quizás tuviste un mal día o tus pensamientos son diferentes a los pensamientos de Dios respecto a que sos lo primero y la mejor parte y sentís que no sos ni lo primero, que sos lo último y nada, sos quizás una persona que no le agrada a Dios, pero Dios está diciendo que para con sus hijos nosotros somos la primera y la mejor parte. Entonces las intenciones que Dios tiene con cada uno de nosotros son buenas, son buenas. Él no quiere dañarte, Él quiere salvarte. Y no solamente salvarte, sino que ponerte en el mejor lugar en relación con Él. Y a veces utiliza circunstancia, prueba, para que nosotros podamos estar un poco más cerca de Dios, porque Él nos quiere cerca. Así que esta palabra de Santiago es una palabra de ánimo. Y quiero transmitir ese ánimo que Santiago escribe a cada uno de ustedes y que juntos podamos animarnos porque Dios nos quiere cerca. ¿Sí? Dios quiere vernos cerca. Así que me gustaría que podamos orar en respuesta a lo que estuvimos leyendo. ¿Sí? Señor, yo quiero darte gracias porque a veces las circunstancias que cambian. Las dificultades que hoy tenemos no son las mismas dificultades de hace 10 años, ni hace 5. Las dificultades que hoy tenemos no son las mismas que el año pasado. Son diferentes, son distintas. Pero tú no has cambiado. La intención, aún antes de haber nacido, es la misma. No solamente salvarnos, sino que podamos ser tus hijos, que podamos disfrutar de una relación contigo. Yo quiero orar por cada persona que está viendo en este momento este video para que tú puedas alentar su corazón y que puedas mostrarte no como un Dios tirano, sino un Dios que ama. Un Dios que le interesa a la persona. Un Dios, un Dios que se relaciona con su creación, que quiere estar cerca, no quiere estar lejos, sino cerca. Yo quiero darte gracias porque no has cambiado, Señor. A pesar de que la maldad ha aumentado, tú sigues siendo el mismo y tus intenciones son las mismas. Y esa intención tiene que ver con nuestra salvación, con nuestra transformación. Tú en este momento estás preparando un lugar en los cielos para cada uno de nosotros. Y eso significa que no solamente tenés interés en nosotros ahora, sino por toda la eternidad. Te damos gracias, Jesús. Yo bendigo y oro por cada persona que está viviendo una situación difícil para que pueda levantar sus ojos al cielo y pueda verte y pueda conocer cuáles son tus intenciones. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.